Antes de tocar el tema que pretenden analizar, o mejor dicho, mencionar el día de hoy, no quiero pasar por alto de que el proyecto de decreto por el que se pide la ley de la industria eléctrica, la de ley de geotermia y de aguas nacionales, que según esto se discutió aquí en el Senado, estos dictámenes que tienen 267 artículos, se discutieron en 58 minutos y analizaron en 3.480 segundos, lo que corresponde a 13 segundos por artículo. Les quiero felicitar, qué agilidad mental, qué conocimiento y qué genialidad de todos los que participaron en esta discusión. En 13 segundos por artículo fueron aprobados. ¡Qué maravilla! Por eso quiero decirles que esta inmoralidad pues es alarmante. Y no la de Gonzalo N. Santos, el cacique de San Luis Potosí, que en sus memorias escribió que la moral es un árbol que da moras y sirve para, ya saben ustedes qué. Por eso veo que hacemos hincapié aquí a lo que decía el profesor Carlos Jan González, que también popularizó la frase: un político pobre es un pobre político. Y veo que siguen muy bien la lección para poder ir avanzando. Porque todo lo que se ha privatizado en el país, todo ha servido para lo que decía Gonzalo N. Santos. No ha servido para nada. Aunque parezca cansado, pero fíjense ustedes: Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, Astilleros Unidos de Veracruz, Fertilizantes Mexicanos, aseguradoras, ingenios azucareros, minas de oro, plata, cobre, fábricas de tractores, de automóviles, cemento, tubería, autopistas, puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera. Y nos guste o no, la realidad no se puede ocultar con un dedo, y el tema es de que pues ahí lo tienen. Para nada ha servido y no servirá para los mexicanos lo que se pretende hacer aquí con este proyecto neoliberal, que consiste en esencia en fincar la prosperidad de pocos en el sufrimiento de muchos. Así, claro. Y bueno, en este dictamen, que a mí me hubiera gustado poder analizarlo del agua, porque los estados del norte no hay agua, y aquí pretenden gastarse entre 8 millones a 24 mil millones de litros de metros cúbicos de agua para poder hacer la fractura hidráulica. Y pues si no hay agua en el país, además los Estados Unidos nos están cobrando una cantidad enorme de agua que hay que devolverles, y aquí pretenden ustedes utilizar el agua para ver si hay petróleo y gas en las rocas de Lutita. Eso se hubiera discutido. Bueno, pero estoy seguro que no tienen ninguna respuesta al respecto. Y no solo es desafortunado para este Senado de la República el que este proceso legislativo en materia energética desde su inicio se encuentre caracterizado por la ausencia de una discusión seria y debate pleno. 13 segundos por artículo, así de sencillo. Sino también el que no se haya considerado la propuesta que el PRD presentó en su momento a esta Cámara, así como diversas iniciativas de senadoras y senadores para ser también analizadas, discutidas y dictaminadas. Es una afrenta para la democracia que no exista la voluntad política para incorporar una propuesta alterna cuyo objetivo en términos generales es el de favorecer y mejorar el acceso, la calidad y los precios de los bienes y servicios de energía,
impulsando el crecimiento económico nacional al garantizar el suministro económico y eficiente de estos hidrocarburos con calidad y menores precios de los energéticos e insumos producidos por las empresas públicas. Mantener y conservar la propiedad de la nación sobre los recursos naturales, sus rentas y beneficios, así como la responsabilidad exclusiva e ineludible de operar las áreas estratégicas del petróleo, del gas natural, petroquímica y electricidad. Los dictámenes que hasta ahora se han aprobado en estas comisiones unidas, o se han leído, mejor dicho, mediante un procedimiento a todas luces accidentado, han cambiado el método, se han pasado el reglamento por donde no les dé el sol. Aquí se interpreta a la conveniencia de cada quien. Hoy pues ya volvieron a cambiar el procedimiento, ahora ya se va a legislar de noche, en lo oscurito, de espaldas al pueblo, como estamos acostumbrados aquí en el Senado y en la Cámara de Diputados. Contrario al propósito de fortalecer a nuestras empresas públicas y de garantizar el suministro suficiente, con calidad y a menores precios de los energéticos e insumos que producen, con este tercer dictamen se materializa la reglamentación mediante la cual empresas privadas transnacionales obtendrán mayores beneficios en el aprovechamiento de nuestra riqueza energética. Este proyecto, que establece un nuevo régimen al que se pretende someter a dichos organismos públicos para transformarlos en empresas productivas del Estado, no reconoce que durante décadas Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, como organismos públicos descentralizados, han sido baluartes como entes económicos fundamentales para el desarrollo nacional. Habrá que recordar que Pemex, y volvemos a repetirlo, en materia de producción de crudo desde el año de 2008, se ubica en el 5º lugar dentro de las principales empresas productoras. En materia de exportación se colocó en el 3er lugar a nivel mundial como mayor exportador de crudo de Estados Unidos. En cuanto a los ingresos por producción, registró el 15º lugar con más de 100,000 millones de dólares por ventas. Está demostrado que nuestra empresa petrolera, hasta hoy, sin necesidad de ser reconocida o transformada en empresa productiva del Estado, la ha sido, a pesar de que al mismo tiempo ha sido lastimada al padecer múltiples actos de corrupción en su administración y de que a esta sujeta a un régimen fiscal que le ha impedido tener un mayor y eficiente desempeño como empresa pública. Que nos digan algún senador de los que apoyan esta reforma secundaria, ¿cómo le van a hacer dichas empresas para cumplir con la obligación que se le imponen para entregar el dividendo estatal si seguirá sujeto al mismo régimen fiscal? No hay en el dictamen el propósito de fortalecerlas, ya que dicha obligación se establece en función de las necesidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no así de esas empresas. Hay que considerar que en los últimos 13 años Pemex entregó a la Secretaría de Hacienda más de 7 billones de pesos de impuestos, derechos y aprovechamiento. Esto quiere decir que el régimen fiscal de Pemex hizo que perdiera en 2013 más de 170 millones de pesos. Un modelo energético que comparte la renta petrolera, complacencia y satisfacción de empresas privadas, nacionales y extranjeras, que establece arreglos contractuales que comprometen el aprovechamiento de la riqueza energética en detrimento de la rectoría del Estado y de la seguridad energética, por sus amplios márgenes de discrecionalidad, que instaura un régimen de afectación a la propiedad social y a los territorios de pueblos y comunidades indígenas, y que aunado a ello desmantela a las dos grandes empresas públicas de la nación. Habla de un modelo contrario al pacto federal y social y por encima de los intereses nacionales. Solo viene a ampliar la herramienta jurídica para el juego mercantil y de negocios en favor de particulares y empresas extranjeras en el aprovechamiento de nuestros hidrocarburos e intervención en el control del sistema eléctrico nacional por derogar de tajo sus objetivos históricos. No aparecen en este proyecto ni en lo relativo a la ley de la industria eléctrica las disposiciones que permitan al Estado mexicano asegurar
el suministro de electricidad a toda persona con máxima calidad y mínimo costo, y lograr que el aparato productivo disponga de un abasto en electricidad continuo, estable y a precios competitivos para aumentar su productividad. Mejorar la calidad del servicio mediante el fortalecimiento de la cadena de generación, transmisión, distribución y comercialización, así como la ampliación de los mecanismos de comunicación y atención a los usuarios del servicio sobre tarifas, facturación y cobranza, fallas de suministro y mecanismos de apoyo para el ahorro de energía, ni mucho menos para la defensa de sus derechos frente a los abusos que cometan los llamados participantes del mercado, y determinar las tarifas en función de costos y conforme a criterios sustentadas en aspectos técnicos y económicos, formuladas por nivel de tensión y tipo de suministro, y sin favorecer o discriminar a sus sectores específicos de consumidores, tanto para su actividad como para su nivel económico o por su situación geográfica. Por el contrario, este proyecto establece un régimen jurídico para Pemex y Comisión Federal de Electricidad que, más que especial, es de plena excepción en materia de remuneraciones, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, y responsabilidades que terminará por debilitarlas para no garantizar su autonomía presupuestal y, en consecuencia, seguir aplicándose el gravoso régimen fiscal. La previsión burda de que dichas empresas, como empresas productivas del Estado, serán propiedad del gobierno federal y no del Estado mexicano para dejar de ser su administrador. El esquema de un gobierno corporativo a modo que desvirtúa la propia naturaleza de dicho gobierno al sujetar el nombramiento de los consejeros independientes del Consejo de Administración a la decisión del Ejecutivo Federal. Un marco jurídico en el que se supedita el interés público de la nación a los intereses particulares de empresas privadas. De ahí que se establezca la aplicación supletoria del derecho civil y mercantil. El derecho administrativo en el que se salvaguarda la preeminencia del Estado mexicano desaparece, debilitando su función de control y regulación sobre la industria petrolera y eléctrica. Un nuevo modelo de vigilancia y auditoría que renuncia al sistema de control gubernamental en la materia por dejarse dicha función a sus comités de auditorías externas, internas, que estarán integrados por consejeros que no tendrán el carácter de servidores públicos, y un nuevo sistema de transparencia que carece de una propuesta sólida e integral para prevenir, combatir y sancionar actos de corrupción. Pueden considerarse a estos proyectos de leyes tan riesgosas para la vida e integridad de la nación como una reforma de gran calado. Ese es el cambio de paradigma. Comprometer la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos, omitido dejar de reconocer derechos fundamentales. El fundamento principal de toda política en materia energética es el de reconocer el derecho humano de los mexicanos a que se les suministre electricidad de calidad y a un justo precio para su desarrollo y bienestar. Si en las comunidades, siendo la Comisión Federal, entre comillas, del Estado mexicano, y hay pueblos enteros sin luz, o gente que no la puede pagar y le retiran los cables, se la cortan, ahora que sean propiedad de los holandeses, de los alemanes, pues vamos a tener ya ciudades sin luz, para atrás como el cangrejo. Este proyecto, junto con el que expide la ley de la industria eléctrica, son una amenaza para la existencia de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora ya no vamos a celebrar el 18 de marzo, ahora vamos a celebrar el 2 de noviembre, el Día de Muertos, para la Comisión Federal de Electricidad y para Pemex, para que vayan encargando su corona. A Pemex se le obliga como empresa productiva a competir con eficacia y se le impone como objeto y mandato legal el de generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano, así como actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, y procurar el mejoramiento de la productividad para maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir con ello al desarrollo nacional.
También se dispone que el Ejecutivo Federal, como su propietario, le instruirá llevar a cabo proyectos que considere necesarios para la generación de beneficios sociales y como mecanismos de promoción de desarrollo económico. ¿Dónde están las reglas que precisen e impongan legalmente estas obligaciones a las empresas contratistas o extranjeras? Candil de la calle, oscuridad de su casa. Así está el Congreso mexicano, clarito, para que se entienda. ¿Cómo podrá Pemex cumplir con sus actividades de exploración y explotación y demás actividades que se le imponen para poder cumplir sus objetivos y condiciones de igualdad con los nuevos participantes de la industria? En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, los propios trabajadores han dado cuenta de que el propósito que alude al gobierno federal de fortalecer a dicha empresa resulta contrario al propio texto de este dictamen, ya que con la creación de la figura de usuarios calificados, que serán los grandes consumidores de energía eléctrica, se estaría generando las condiciones para que la compraventa de energía se realice por parte de dichos sujetos con los generadores privados y no con la CFE. Quiero hacer un paréntesis para recordar la inundación de Tabasco, del sureste, que por los malos manejos de las presas y los negocios privados, para que las presas no producieran energía eléctrica, las tenían llenas. Obviamente comprándole a las termoeléctricas la energía. Cuando se les empezó a comprar la energía a las termoeléctricas, dijo la Comisión Federal de Electricidad que no se daba abasto en la hora pico. Resultó que era puro cuento chino, porque era el negocio y empezaron a tener las presas llenas. Sí, llovió bastante, se les salieron de control las presas y casi ahoga a todo un estado, a 2 millones de mexicanos. Y las empresas particulares no dieron, pero ni un litro de frijol con gorgojo, ni un kilo de azúcar a la gente que estaba en el agua hasta el cuello. Eso sí, en muchos casos llega el recibo cuando los tabasqueños recibimos la energía eléctrica de las presas y viene en el recibo de energía el costo por las termoeléctricas. Eso es una injusticia, eso es ser un bandidaje, unos ladrones que le roban al pueblo, a la gente que menos tiene. De esta forma, decía, más que fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, se le perjudica si se considera que los recursos que obtiene por ventas a los grandes empresarios representa cerca del 60% del total de sus ingresos, por lo que se estima perdería anualmente cerca de 185 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de la misma Comisión Federal de Electricidad. En consecuencia, se le estaría condenando a vivir la misma situación y proceso de quiebra que en su momento desapareció a la luz y fuerza del centro, que produjo el despido de miles de trabajadores y la desesperación del contrato, la desaparición del contrato colectivo y la desesperación de todo un pueblo, de toda una comunidad de trabajadores. Lo dijimos y lo reiteramos, el propósito es desaparecer a una empresa como Pemex, que le ha aportado inmensas utilidades al patrimonio y riqueza nacional, y a una Comisión Federal de Electricidad que desde el régimen sedillista solo ha sido utilizada para beneficiar inversionistas privados, al someterla a un esquema de producción independiente de energía que a través de los famosos proyectos de inversión diferida en el registro del gasto, los famosos PIRIDIEGAS, se le obligó a comprar la energía generada por el sector privado. Tan solo como ejemplo, en el 2011, la Comisión Federal de Electricidad transfirió a empresas privadas por concepto de generación de electricidad un monto de 168.221 millones de pesos. Ustedes dirán quiénes han sido y serán beneficiados ahora que se aprueben estos cambios. Ese es el esquema que ahora se profundiza, mismo que con el tiempo habrá de demostrar, al igual que todos los procesos de desincorporación, sus poco o casi nulo beneficio para el pueblo de México.
En torno al combate, y ya me apuro, de la corrupción, bien sabemos que el país no ha podido reducir sus niveles. México sigue año con año cayendo de lugar en el índice de corrupción, por lo que sigue siendo una asignatura pendiente que obliga a emprender cambios legislativos profundos a partir de los compromisos internacionales plasmados en diferentes instrumentos jurídicos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En razón de que este fenómeno de la corrupción se presenta tanto en el ámbito público como privado, no basta introducir disposiciones que carecen de coercitividad para ser aplicadas. Es insuficiente que tan solo se prevea que los consejos de administración de ambas empresas estén facultadas para emitir disposiciones para que cuenten con mecanismos que les permitan prevenir, identificar, subsanar y sancionar actos o omisiones irregulares o ilícitos en los procedimientos de contratación y en su propia ejecución. Es perfectamente claro que esta flexibilización normativa que se propone para Pemex y CFE no es el régimen que se requiere para prevenir y combatir la corrupción. Ahora, en esta nueva relación que se impulsa obcecadamente con particulares y empresas, ni mucho menos para garantizarle al Estado mexicano y no al gobierno los mayores beneficios. Compañeras y compañeros senadores, no está por demás decir que esta reforma solo vendrá a favorecer el debilitamiento y la consecuencia desaparición de las dos empresas públicas que quedan y que han sido baluarte y parte del desarrollo nacional. En suma, hay que decirlo, los regímenes especiales que se crean y a los que se propone sujetar a nuestras empresas públicas no son más que un adefesio